Hola, ¿qué tal gente? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Y para el video de ahora quiero hablar sobre algo que considero que es muy importante para todos aquellos inversionistas que analizan empresas de una manera fundamental. No estoy hablando acá de un análisis técnico que básicamente es analizar el presente de una compañía basándose únicamente o casi en su totalidad en el gráfico del comportamiento del precio de la acción, sino que estoy hablando más que todo de inversionistas que analizan empresas de cómo esta va a comportarse en el futuro, o sea, haciendo un análisis fundamental. Considero que esto que les voy a hablar en este video es muy importante porque le va a ayudar mucho a entender en sí los estados financieros de una compañía. Hace muy poco se dio a conocer de que nuestro inversor favorito, Warren Buffett, estaba comprando aún más acciones de su propia compañía, o sea, de Berkshire Hathaway. Incluso había comprado muchísimas más de lo que él había comprado anteriormente en toda la historia. Así que, básicamente, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Cuáles son las razones por las que este inversor ha decidido comprar aún más acciones de su propia compañía? Bueno, primero volvamos a lo que es principio de este año. En aquel mes de marzo, abril, básicamente fue que se tuvo la gran caída en la bolsa de valores debido a la crisis sanitaria que ya todos conocemos. Entonces, en mi opinión, personalmente hablando, considero de que en ese momento había muchas buenas empresas que tuvieron pérdidas increíblemente grandes en el precio de su acción. Pues estamos hablando de unas pérdidas que van desde el 10% hasta el 30%, incluso más en algunas industrias específicas como pueden ser las aerolíneas. Bueno, la cuestión es de que, como les decía, personalmente hablando, creo que había muchas empresas que estaban en oferta en ese entonces debido al pánico que se dio en los mercados y que a mi parecer eran muy buenas compañías con unos fundamentos bastante fuertes. O sea, básicamente estamos hablando de empresas que tienen un crecimiento de sus ventas constante y siempre creciendo a lo largo del tiempo, además de que tienen muy pocos costos operativos, sus márgenes operativos son altos también, y de que su flujo de efectivo, igual que sus ventas, es muy predecible, o sea, que básicamente crecen conforme pasa el tiempo año tras año y tienen un crecimiento considerable, relativamente alto. Entonces, además de todo esto, son empresas de que tienen un buen moat, y básicamente un moat es una ventaja competitiva sobre sus otros adversarios. Entonces, personalmente hablando, sí había muchas ofertas en ese momento, pero se había hecho mucho ruido diciendo de que por qué Warren Buffett no había invertido o comprado más acciones de las empresas que ya posee en ese momento, cuando habían caído bastante, sino que al contrario había vendido prácticamente toda su participación en empresas como son de aerolíneas, que se dio a conocer en aquel entonces. La cuestión es de que se hizo mucho ruido alrededor de esto, preguntándose por qué no había comprado más acciones, qué es lo que estaba pasando. Considerado como el mejor value investor de la historia, que básicamente un value investor es un inversor que se hace un análisis fundamental de la compañía, tomando en cuenta las cosas que ya les dije, que están consideradas dentro de los estados financieros de una empresa. Además de eso, que este tipo de inversores también se caracteriza por invertir en empresas cuyo precio de cotización de la acción es menor que el valor intrínseco de la misma. O sea, básicamente esto se refiere a que el precio de cotización actual de la acción de la empresa está más bajo del precio de que debería de tener la empresa considerando los fundamentales de la misma. Entonces, si volvemos otra vez al principio, básicamente en ese momento que cayó la bolsa a principio de año, muchas de estas empresas que estos value investors consideran como buenas estaban por debajo de su valor intrínseco. Más sin embargo, Warren Buffett básicamente no compró nada, podríamos decir. Entonces, ¿por qué? Bueno, pueden haber muchas razones que quizás nosotros conocemos y otras que se han estado hablando que realmente puedan o no puedan ser verdad. Eso realmente nadie lo va a conocer. Sin embargo, hay una partida dentro de estos estados financieros que se conoce como free cash flow o flujo libre de efectivo en español, en la que básicamente es la partida como de efectivo más pura que puede quedar de una empresa. Tenemos su revenue, que serían los ingresos o las ventas de la compañía,
Después de esto tenemos su EBITDA, después le quitamos todos los intereses que puede pagar sobre deuda que tenga la compañía, todos los impuestos que pagan, depreciación y amortización. La cuestión de que al final nos queda en sí lo más puro de efectivo que le puede quedar a una compañía, que es su free cash flow. Y esto es muy importante para una empresa. Es muy común ver empresas que son pequeñas o que están comenzando que no tienen nada de free cash flow. Por lo tanto, este tipo de empresas son más riesgosas que empresas ya maduras como pueden ser Apple o Amazon o Microsoft, que generan constantes niveles de free cash flow. La cuestión acá es de que estas empresas pueden usar este free cash flow, o sea, lo que les queda después de deducir todas las cuestiones que ya les mencioné. Esto lo pueden utilizar para varias razones. La primera es de que la pueden meter a la caja de la empresa, o sea, la pueden meter al banco, lo que sería un equivalente para nosotros como nuestra cuenta de ahorro. También pueden usar ese dinero otra vez para amortizar deuda, también pueden pagar dividendos para aquellas empresas que pagan dividendos, o también lo pueden usar para adquisiciones que pueden agregar más valor a la compañía. Un ejemplo podría ser cuando Google adquirió YouTube allá a mediados del año, podríamos decir 2006, 2007 creo más o menos. Entonces pueden usar ese exceso de dinero para otras adquisiciones o para invertir dentro de la misma empresa. O también, y esto es lo del punto que quiero hablar, lo pueden usar para recomprar acciones de la misma empresa. La empresa de Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway, tiene una gran cantidad de dinero en la caja, o sea, en su cuenta de ahorro. Y no es muy bueno tener semejantes sumas de dinero ahí detenidas en el banco. ¿Por qué? Porque básicamente no está ganando nada de interés, sobre todo en estos momentos cuando tenemos tipos de intereses históricamente bajos, del 0 al 0.25%. Entonces los bancos comerciales no están pagando mucho dinero solo por tener guardado tu dinero en su banco. Así que lo mejor de esto es usarlo para invertir o para las cosas que les acabo de mencionar que usan su dinero. Entonces, si tengo una empresa que genera unas grandes cantidades de free cash flow a final de cada trimestre y además de esto ya tengo una cantidad enorme de dinero en el banco, entonces lo que puedo hacer es, como les decía, comprar acciones de mi misma compañía. Pero ¿qué gana una empresa comprando acciones de su misma empresa? O sea, primero que nada, esto es algo bastante común y muchas empresas lo hacen. No es nada del otro mundo. Entonces, básicamente lo que las empresas están ganando al hacer esto es que están agregando valor a la misma empresa. Y básicamente nos enfocamos en una fórmula que es el earnings per share o ganancias por acción, que sería EPS en inglés. Entonces, esta fórmula para calcular estos EPS básicamente usamos su net income o ingreso neto y lo dividimos entre la cantidad total de acciones circulando en el mercado, o sea, las acciones disponibles que hay para su compra y venta en el mercado de valores. Ahora, enfoquémonos en la fórmula en sí. ¿Cómo puedo yo agregar valor o hacer que mis EPS sean más altos? Porque eso es lo que está buscando toda la empresa. Todas las empresas buscan eso. Quiere decir que por cada acción que yo tenga como inversionista de esta empresa, voy a estar generando o me va a estar generando la empresa más valor por esa acción. Y eso es lo que yo quiero, que el valor de cada acción siga aumentando. Entonces, volvamos a la fórmula en sí. ¿Cuáles son las formas de incrementar esos EPS? Una de ellas es incrementando su net income o su ganancia neta. De esta forma yo voy a estar incrementando los EPS manteniendo constante el total de acciones que hay en circulación. Otra forma que hay para incrementar los EPS son reduciendo la cantidad de acciones que hay en circulación en la bolsa de valores. ¿Y cómo hago esto yo? Pues básicamente la empresa lo hace por la recompra de acciones. Y aquí es donde entra esta movida que ha hecho Warren Buffett en este año específicamente. Lo que ha hecho es comprar más acciones para reducir el número total de acciones en circulación. Por ejemplo, si tenemos que hay un ejemplo de cualquier empresa que hay 1 millón de acciones en circulación en el mercado. Entonces, si yo como empresa compro más acciones, digamos compro 100,000, ahora voy a tener 900,000. Y si volvemos a la fórmula,
vemos que el total de acciones se encuentra en el denominador y por lo tanto si yo el denominador lo hago más pequeño, voy a aumentar mis EPS, que es lo que realmente los inversores fundamentales también miran dentro de los estados financieros de la compañía, que los EPS sigan aumentando conforme pase el tiempo. Entonces, básicamente eso es lo que están haciendo, o esa es la razón por la cual están haciendo esta movida, para agregar más valor a cada acción que hay en circulación en el mercado mediante la recompra de más acciones. Ahora, ¿qué pasa si una compañía en vez de comprar genera más acciones o emite más acciones? Pasa lo contrario. Siempre volvamos a la fórmula. Ahora, ya como les decía, con el ejemplo, hay 1.000.000 de acciones, pero si yo emito más acciones, digamos 100.000, van a haber 1.100.000 acciones. Por lo tanto, como ese valor va en el denominador de la fórmula, ahora como es más grande, si yo mantengo constante mis ingresos netos, voy a estarle quitando valor a cada acción que hay en circulación, porque ya van a haber más acciones en total. Ahora, básicamente esto es de una forma bastante resumida, una de las razones son básicamente la consecuencia del hecho de estar comprando o emitiendo acciones. Y como todos sabemos, Warren Buffett, como un gran value investor que es, y además de su mano derecha, que es Charlie Munger, a ellos les gusta mucho comprar empresas que hacen recompra de sus acciones constantemente. Charlie Munger lo denomina como empresas caníbales, porque se están como comprando a ellas mismas. Entonces, estas son cosas que ellos como value investors se enfocan muchísimo y que cuando ven que esto sucede constantemente dentro de una empresa, eso les da como un aporte más para tomar una buena decisión de invertir en esa compañía, por ejemplo. Entonces, básicamente esta es la razón por la cual están haciendo esta movida, ya que, como les decía, cuentan con grandes cantidades de dinero en caja y por lo tanto hay que usar ese dinero para generar más valor para la misma compañía. Así que esto era lo que yo les quería hablar en este video. Considero que es muy importante, como les decía, para nosotros que nos estamos formando como inversores fundamentales o value investors, porque es una teoría muy importante de conocer y es muy importante identificar empresas que estén haciendo recompras para aumentar el valor de sus EPS constantemente. Así que gracias por ver este video. Si les ha gustado el contenido, por favor suscríbanse a mi canal y regálenme un like, porque eso me ayudará muchísimo a crecer como canal. Así que muchas gracias y hasta la próxima.